5. El aristocratismo y cosmopolitismo de Trotsky. Definimos como cosmopolitismo la tendencia que, negando todo aporte nacional de los pueblos, cree encontrar en los más adelantados, entrecomillado, algún contenido realmente progresivo, mientras ve muchas veces a su propio pueblo como incapaz y carente de toda iniciativa histórica. Hemos señalado ya el acendrado aristocratismo que desborda la personalidad y la producción teórica de Trotsky, y no es que él mismo sea un aristócrata, como vimos en los rasgos biográficos. Su familia judía era de clase media bastante humilde. Su aristocratismo deriva de su propia formación cultural. Su inteligencia evidente, sin embargo, no es muy grande, porque todo gran hombre ha sido verdaderamente humilde y Trotsky está muy lejos de la humildad. Por el contrario, se muestra arrogante y prepotente, precisamente con los más humildes, los campesinos pobres de Rusia, los campesinos de todos los países, e inversamente se porta solícito y no ahorra elogios para Occidente, para los explotadores del mundo. Trotsky quiere liberar, entrecomillado, a la comunidad internacional de las fronteras nacionales, cuando ni siquiera algunos estados han llegado a la etapa de Estado-nación. Luego, en conclusión, no queda más que un cosmopolitismo acomplejado que se empeña en desmerecer los esfuerzos de los pueblos pequeños en el acontecer internacional. He aquí las palabras de Trotsky al respecto. La subordinación de las revoluciones nacionales atrasadas a la revolución del proletariado procede de un determinismo de alcance mundial, mientras que en el siglo XIX la tarea esencial de las guerras y las revoluciones consistía en proporcionar un mercado nacional a las fuerzas productivas, la tarea de nuestro siglo reside en liberar las fuerzas productivas de las fronteras nacionales, convertidas en obstáculos para su desarrollo. En un amplio sentido histórico, las revoluciones nacionales de Oriente no son sino peldaños de la revolución mundial del proletariado, así como los movimientos nacionales de Rusia fueron peldaños hacia la dictadura soviética. Nota 11. León Trotsky, Historia, tomo 3, editorial Ruedo Ibérico, página 157. El aristocratismo de Trotsky va parejo con su incurable cosmopolitismo. Su punto de vista, por ejemplo, de liberar de trabas nacionales a las fuerzas productivas mundiales, nos está mostrando hasta qué punto considera el desarrollo económico al margen de los intereses de clase, y su pretensión de borrar fronteras no consulta ni siquiera mínimamente el momento histórico concreto, como si la revolución internacional ya hubiera triunfado, único caso estratégicamente lejano que permite pensar en esos términos. 6. Los orígenes antibolcheviques de Trotsky. Pero aunque consideremos los puntos anteriores como secundarios, llegamos a uno de los problemas más importantes y debatidos en la historia de la Revolución Rusa y la participación en ella de Lenin por una parte y de Trotsky por la otra. Se trata de los inocultables y evidentes orígenes claramente antibolcheviques del señor Trotsky. Veamos lo que dice Lenin al respecto. Los viejos participantes del movimiento marxista en Rusia conocen muy bien a Trotsky, y a ellos no es necesario hablarles de este personaje, pero la nueva generación de obreros no lo conoce, y por consiguiente es necesario hablar de él, porque constituye un ejemplo típico de los 5 grupos en el extranjero que, en realidad, también vacilan entre los liquidadores y el partido. En los tiempos de la vieja Iskra, 1901-1903, a esos irresolutos que revoloteaban de los economistas a los iskristas y viceversa, se le daba el mote de tránsfugas de Tushino, nombre que se daba en la época de revueltas en la Rus a los combatientes que se pasaban de un campo a otro. Cuando hablamos de liquidacionismo nos referimos a una tendencia ideológica definida que fue tomando cuerpo a lo largo de muchos años, retoño del menchevismo y del
economicismo en la historia de 20 años del marxismo y que está vinculada a la política liberal. La única base que tienen los tránsfugas de Tushino para proclamarse por encima de los grupos es que toman sus ideas un día de un grupo y al día siguiente de otro. Trotsky era un ferviente iskrista en 1901-1903 y Riazanov describe su papel en el Congreso de 1903 como garrote de Lenin. A fines de 1903, Trotsky era un ferviente menchevique, es decir, se pasó de los iskristas a los economistas, dijo que entre la vieja y la nueva Iskra media un abismo. En 1904-1905 abandonó a los mencheviques y ocupó una posición vacilante, ora colaborando con Martínov, el economista, ora proclamando su teoría de la revolución permanente. En 1906-1907 se acercó a los bolcheviques y en la primavera de 1907 declaró estar de acuerdo con Rosa Luxemburgo. En la época de disgregación, después de largas vacilaciones no fraccionalistas, se situó de nuevo a la derecha y en agosto de 1912 formó un bloque con los liquidadores. Ahora ha vuelto a abandonarlos, aunque en esencia repite sus burdas ideuchas. Nota 12. Lenin contra el trotskismo, pequeña biblioteca marxista, editorial Anteo, páginas 41 y 42, 1973. Es este un buen resumen que nos da precisamente Lenin de los transfugios de Trotsky, pero es importante detenernos, si no en todos, por lo menos en los momentos más importantes de su peregrinaje político. El segundo congreso del partido, realizado en julio de 1903, primero en Bruselas y después en Londres, enfrentó dos posiciones en torno al carácter del partido. La leninista, que sostenía la necesidad de un partido pequeño de revolucionarios profesionales organizado y férreamente disciplinado, y la menchevique, propiciada por Martov, que prefería un partido blando y laxo. Trotsky, de forma inesperada, se pronunció en favor de Martov. Fue en estas circunstancias que nacieron las denominaciones bolchevique, mayoría, y menchevique, minoría. La mayoría fue alcanzada por los leninistas gracias a muchas defecciones de los diversos grupos oportunistas que se retiraron del Congreso. A consecuencia de los enfrentamientos posteriores al Congreso, se lanzaron acres críticas contra Lenin acusándolo de dictador. Martov, Vera Zasulich, Axelrod y Trotsky se manifestaron violentamente contra Lenin. Trotsky escribió en agosto de 1904 un folleto Nuestras tareas políticas, que es calificado por el mismo Isaac Deutscher, conocido partidario de Trotsky, como la acusación más estridente que ningún socialista había hecho jamás contra Lenin. Su interés reside también en el modo de pensamiento que inició y en los asombrosos destellos de intuición histórica dispersos en sus 100 páginas y pico de vituperación. Nota 13. Isaac Deutscher, El profeta armado, página 92. El folleto, plagado de insultos contra Lenin como repugnante, disoluto, demagogo, abogado chapucero, malicioso y moralmente repugnante, tenía una dedicatoria que decía: a mi querido maestro Pavel Borisovich Axelrod, y calificaba los métodos de Lenin como caricatura deslustrada de la trágica intransigencia del jacobinismo. Las simpatías, y más que eso, de Trotsky con los mencheviques parecen muy claras. También se sumó a los ataques Rosa Luxemburgo, que acusaba a Lenin de ultracentralista. No lo decimos nosotros, es precisamente Deutscher quien relata que ese folleto está constituido por destellos asombrosos de intuición histórica y de vituperación contra Lenin,
De modo que para el trotskista tan apreciado en Occidente, la intuición histórica de Trotsky respecto de Lenin en cuanto era una vituperación fue asombrosamente exacta. Trotsky, en un documento titulado Informe de la Delegación Siberiana, compara maliciosamente a Lenin con Robespierre, pretendiendo echar el terror de Maximiliano, revolucionario por otra parte, sobre las espaldas de Lenin. Textualmente el infeliz Trotsky decía burlonamente: el jefe bolchevique no era más que una parodia de Robespierre, a quien se parecía como una farsa vulgar. Lenin se parece a una tragedia histórica. Robespierre. Nota 15. Ibidem, página 89. Lenin para Trotsky era una vulgar farsa y Robespierre una tragedia histórica. En este folleto, según Deutscher, Trotsky compara obsesivamente a Robespierre con Lenin y a los bolcheviques con los jacobinos. Lenin, por su parte, no se ofende ni mucho menos por la comparación, pero lo importante es la opinión de Trotsky en ese su trabajo. Robespierre solía decir: yo solo conozco dos partidos, el de los buenos ciudadanos y el de los malos ciudadanos. Y este aforismo está grabado en el corazón de Maximiliano Lenin, cuya suspicacia maliciosa y moralmente repugnante es una mala caricatura de la trágica intolerancia jacobina. En este mismo pasaje, Trotsky describía a Lenin como un hábil estadístico y un abogado chapucero. Nota 16, Ibidem, página 95. Es importante recordar y reunir una a una las invectivas de Trotsky contra Lenin para probar que no se trata de agresiones pasajeras, sino de una verdadera política antileninista. En septiembre del mismo año, los mencheviques se reúnen en Ginebra y componen un comité integrado por Axelrod, Martov, Trotsky, Dan y Potresov, es decir, la verdadera plana mayor del menchevismo. Es pues imposible para Trotsky afirmar que nunca fue menchevique. Otra cosa es que Plejánov, que no podía ni ver a Trotsky y que consideraba moralmente repugnante ser redactor de un periódico en el que Trotsky escribía, nota 17, Plejánov desprecia a Trotsky y bien página 90. Se opusiera resueltamente a su ingreso en la redacción de Iskra, razón por la cual Trotsky tuvo que alejarse poco a poco de toda la dirección menchevique. En el invierno de 1905, antes de la primera revolución rusa, se celebró el tercer congreso en Londres, que fue puramente bolchevique, ya que los principales dirigentes del Partido Obrero Socialdemócrata ruso se habían pasado, sin vacilaciones, Axelrod, Martov y Potresov, o con dudas, Plejánov y Trotsky, a las filas mencheviques. El Congreso de la Unidad, el cuarto, se realizó en abril de 1906 en Estocolmo. En esta oportunidad, Trotsky se declaró por encima de las fracciones y Lenin atacó duramente a Dan y otros dirigentes mencheviques de haber entrado en negociaciones con los cadetes a propósito de las elecciones a la Duma.